Hola, buenas tardes alumnos. Vamos a probar por acá ahora por dar esta clase que va a corresponder al trabajo práctico número 3 de biología de los cursos segundo año A y B del Instituto del Medio de la Francia. Vale esta aclaración decirles que, por ejemplo, para los estudiantes que no tengan el cuadernillo, ¿sí?, tienen garantizado en esta clase, en este video, todo el material necesario para poder resolver la actividad que ya se subió al grupo. Y aquellos que sirven al cuadernillo, por supuesto que los invito a poder ver esta de modalidad virtual, trabajando el tema que nos compete a nosotros, que es la célula, su estructura y sus funciones, ¿sí? Es el capítulo número 4 que habla de la estructura de las células. Vamos a empezar haciendo un poquito de historia, ¿sí?, de cómo llegamos a definir el concepto de célula. La historia dice, como todo lo que hemos venido trabajando hasta acá, comienza con una pregunta, ¿sí? En este caso es ¿cómo están constituidos los seres vivos? En el trabajo práctico anterior recuerden que nosotros estuvimos trabajando con la pregunta era sobre cómo habían surgido los seres vivos en la Tierra, ¿sí? Trabajamos distintas teorías que intentaban explicar esa pregunta. Nosotros ahora vamos a trabajar con la constitución de los seres vivos, con la pregunta de cómo están constituidos los seres vivos. Para empezar a responderla, vamos a nombrar al señor Robert Hooke. Fíjense el año que estamos viendo, ¿no? 1600, 1700. Este señor mandó construir un microscopio pequeño, rudimentario, ¿sí?, en el que luego pudo observar en unas delgadas láminas esta especie, ¿sí?, es esta la imagen que ustedes tienen acá, esa especie de celdas, como si fuesen panal de abejas, ¿sí? Eso es lo que él observó en las láminas del corcho. A lo que él llamó celdilla o célula, que la traducción al español finalmente fue célula. Esta es la primera vez que se da cuenta de lo que se observa y se le coloca el nombre a lo que se ve, en este caso, la célula, ¿sí? Vamos a seguir trabajando. Me gustaría que lo analicemos a esta siguiente diapositiva como un ejemplo del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el resultado, ¿sí?, de este trabajo en equipo resultó en la teoría celular y sus postulados. ¿Qué queremos decir con el trabajo en equipo? Que luego de las observaciones de Matthias Schleiden, Theodor Schwann y luego con las conclusiones de Rudolf Virchow, llegamos a la teoría celular. ¿Cómo llegamos? Tanto Schleiden como Schwann lograron visibilizar células también, al igual que Hooke. La diferencia es que Schleiden llega a la conclusión de que las plantas estaban formadas por esto mismo que observaba Hooke, por estas celdillas. Y Schwann también comprobó que los animales, a través de la observación de tejidos, comprobó que los animales también estaban formados por las mismas unidades, o sea, por las células. Estas observaciones, junto al razonamiento de Virchow y sus propias observaciones, se pudo formular lo que hoy se conoce como la teoría celular, ¿sí? La teoría celular en realidad no es ni más ni menos que un principio que unifica estas observaciones, conocimientos, razonamientos. ¿Qué es lo que van a hablar? Bueno, van a hablar de células y sus principios. Esta teoría celular unifica todos los conocimientos de muchas personas, ¿sí?, que se dedicaron a observar lo mismo. Entonces, la teoría celular, ¿cuáles son sus postulados? ¿Sí? Primero que todos los seres vivos están formados por células, ¿sí? Eso es un principio. Un ser vivo, cualquiera sea unicelular, pluricelular, va a estar formado por células. Cada célula va a realizar sus propios procesos metabólicos para mantener estables sus funciones vitales, ¿sí? Eso es una condición sine qua non, es necesaria.
Toda célula proviene de otra célula preexistente. Y acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a tratar de recordar el trabajo práctico anterior, a donde hablábamos de las teorías del origen de la vida y teníamos varias teorías que hacían referencia a un ser divino que este ser divino era el encargado de poner sobre la tierra a la mujer, a los animales, a toda la tierra como nosotros la vemos, ¿sí? Seres que eran creados de forma inmutable. Bueno, la teoría celular en este postulado, donde dice que toda célula proviene de otra preexistente, está dando por sentado que esa teoría sobre el origen de la vida no es la correcta, ¿sí? O no sería la válida, mejor dicho. No estamos hablando de correcto e incorrecto, estamos hablando de validez. Y por último, el último postulado es: las células contienen material hereditario, ¿sí?, que se transmite de una célula a otra, o sea, de una generación a otra. Entonces, volviendo al tema. Con todo esto, o con parte de lo que dice la teoría, los postulados de la teoría celular, podemos dar fe y podemos dar una primera definición de célula, ¿sí? ¿Cuál sería? Bueno, que la célula es la unidad mínima, ¿sí? Unidad mínima de estructura y función de los seres vivos. ¿A qué hacemos referencia con estructura? Y bueno, porque la célula va a estar formando todos los seres vivos. Como dijimos anteriormente, ya sean organismos unicelulares o plurales, van a estar conformados por células. Y de función, porque la célula lleva a cabo independientemente todas las funciones que caracterizan a los seres vivos, ¿sí? Para que un ser vivo entre dentro de la clasificación del ser vivo, tiene que estar formado por células. Y esas células, a su vez, tienen que tener ciertos procesos, que los vamos a ver más adelante. Esos procesos son nutrición, relación y reproducción. ¿Está? Ahora entramos a estos procesos comunes que van a caracterizar a los seres vivos. Vamos a partir del supuesto de que todas las células, más allá de las clasificaciones que las vamos a ver después, todas las células se parecen en dos aspectos en común. Uno son las estructuras y otras son las funciones, ¿sí? Todo o cualquier célula, ¿sí?, más allá de que sea procariota, eucariota, va a tener estructuras comunes y funciones comunes, ¿sí? Vamos a ver las estructuras comunes. Vamos a empezar con la membrana celular. La membrana celular es una capa, ¿sí?, que rodea a la célula, una capa delgada que le da forma, que le da sostén, que va a delimitar el exterior celular con el interior celular, o sea, la va a proteger además. Ese interior celular que va a quedar delimitado por la membrana celular, ese interior celular va a estar formado por lo que se conoce con el nombre de citoplasma, ¿sí? Dentro del citoplasma celular es a donde se van a llevar a cabo todas las funciones celulares y es a donde yo encuentro las organelas celulares, ¿sí? Por último, otra estructura común y la última es el material genético, ¿sí? Todas las células, de nuevo volvemos a lo mismo, todas las células, independientemente de la clasificación, poseen material genético. Material genético es la información que cada célula tiene, que le va a decir qué función debe cumplir, ¿sí? Y es la información que se va a transmitir de célula a célula. Vamos con las funciones comunes. Las funciones comunes son tres, son sencillas. Es la nutrición, la relación y... Por ahí nos va a resultar más fácil pensarlo, ¿sí?, en las funciones nuestras como seres humanos. Los seres humanos necesitamos sí o sí nutrirnos, sí o sí la función de relación hace referencia a las respuestas, porque nosotros no somos seres que no nos relacionamos, no, al contrario, intercambiamos materia y energía constantemente con nuestro medio, con lo que nos rodea. Entonces nuestro cuerpo también no solo que recibe estímulos, sino que elabora respuestas. Bueno, esa es la función de relación. Y por último, la función de reproducción
que es ni más ni menos que poder dar lugar a nuevas células hijas en este caso, ¿sí? Lo que vemos ahora son dos imágenes, ¿sí?, de dos células, una eucariota, es la de arriba, y una procariota, es la de abajo. Ahora vamos a visualizar en esta imagen lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Vamos a visualizar las estructuras comunes. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que esas estructuras eran comunes independientemente de la clasificación? ¿Cuáles eran esas estructuras comunes? Una era la membrana celular, que era la que delimitaba el medio externo del medio interno, ¿sí? El medio interno. Membrana celular delimita medio externo de medio interno, ¿sí? Célula procariota, célula eucariota. La otra estructura común era el material genético, ¿sí? Material genético en las células eucariotas yo lo voy a encontrar dentro del núcleo. O sea, el material genético está dentro de un sistema de membranas, ¿sí? Esa membrana se conoce como membrana nuclear, ¿sí? La membrana más el material genético van a estar formando lo que es el núcleo celular. Núcleo celular, característica principal de las células eucariotas y lo que me permite diferenciarlo de la célula eucariota, ¿sí? Es la característica que me permite diferenciar ambas células, ¿sí? Es la primera clasificación, célula procariota, célula eucariota. Y por último, vamos a la tercera estructura. Dijimos que era citoplasma, membrana celular, material genético, ¿sí? Citoplasma, membrana celular, material genético. El material genético en las células procariotas no se encuentra en un núcleo como en las eucariotas, ¿sí? Lo pueden observar, sino que se encuentra en contacto con el citoplasma, ¿sí? Esa es la característica fundamental de las células procariotas, ¿sí? No, la célula procariota, a comparación de la célula eucariota, es una célula menos compleja, ¿sí? Las células procariotas son los primeros organismos que surgieron sobre la Tierra, ¿sí? Por eso su baja complejidad, por eso es que no tienen núcleo, ¿sí? Porque generalmente las células procariotas se dividen o se reproducen por medio de reproducción asexual, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Lo que me interesa es que quede claro que cualquiera sea la clasificación de las células, yo voy a tener tres estructuras comunes: membrana celular, citoplasma, material genético, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la próxima clasificación celular, que se encuentra dentro de las células eucariotas, ¿sí? Yo dentro de las células eucariotas me puedo encontrar a las células animales o células vegetales, ¿sí? Las células animales van a estar formando, por ejemplo, los seres vivos, las personas, los animales. Las vegetales van a estar formando, por ejemplo, las plantas, los árboles, ¿sí? Las células animales, a diferencia de las células vegetales, ¿sí?, de estructura son de menor tamaño algunas, ¿sí? Algunas presentan flagelos, ¿sí? Las células vegetales, y ahí yo me voy a ayudar con el cursor, las células vegetales poseen esta especie de pared que se ve en color verde, ¿sí? Es la pared celular, ¿sí?, que tienen todas las células de las plantas. Esta pared celular lo que les da es una pared extra a la membrana que tienen, por ejemplo, los animales, ¿sí? Las células vegetales también tienen membrana celular, pero a su vez tienen una capa externa que se llama pared celular, que, como el nombre lo dice, lo que le da es extra, les da dureza y les da sostén. Por ejemplo, algunas paredes celulares de las plantas están compuestas por celulosa. La celulosa es el material con el que se hacen las hojas de los libros, de los cuadernos. Otra característica, o otra diferencia, mejor dicho, de ambas células es que las células vegetales presentan este globo que se ve acá,
es una vacuola, ¿sí? La vacuola en las células vegetales sí les permite almacenar almidón, por ejemplo, sustancias de reserva. Por último, la otra organela, ¿sí? Es esta que yo estoy marcando acá, que está al lado del núcleo. Este es el aparato de Golgi. Aquí está. Estos son los cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos, que solamente están presentes en las células vegetales, son las organelas a donde se va a realizar la fotosíntesis celular, ¿sí? O sea, la obtención de energía por parte de la planta. La planta o los árboles, como les decimos nosotros en biología, estos organismos de tipo autótrofos, ¿sí? Porque fabrican su propio alimento. Esta es una diapositiva que este es un tema que no está en el trabajo práctico, que tampoco está en el libro, pero me parece que era bueno traerlo, porque nosotros el primer trabajo práctico que hicimos, que fue a Arial junto con la materia química, nosotros estuvimos trabajando acerca de, del coronavirus y de esta pandemia que hoy nos está afectando, ¿sí? Pandemia porque ya es una patología que se da a nivel mundial. Como muchos habrán escuchado o habrán leído en muchos medios de comunicación, porque la verdad hay que reconocer que de esto se habla por todas partes y todo el tiempo. Yo lo que les quería mostrar o analizar desde nuestra materia es por qué dicen que la única vacuna que hay en este momento es el aislamiento, ¿sí? La única vacuna contra el COVID-19 o coronavirus. Y lo vamos a responder, esa pregunta, vamos a arrancar definiendo qué son los virus, ¿sí? Nosotros hasta acá venimos hablando de células, hicimos una clasificación celular, hablamos de células procariotas, eucariotas, dentro de las eucariotas, las células animales, las células vegetales. Bueno, ¿qué son los virus? ¿Por qué nunca hablamos de virus? Y bueno, porque en realidad los virus no entran dentro de la clasificación de seres vivos, ¿sí? Los virus no realizan por sí mismos las funciones de relación, de reproducción y de nutrición, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que eso era uno de los postulados de la teoría celular? O sea, para yo decir que esto es un ser vivo, yo tengo que dar fe que realice esas funciones, por ejemplo, de nutrición, relación y reproducción. Entonces, si yo digo que los virus no son seres vivos, tampoco son seres inanimados, ¿sí? Pero tampoco realizan funciones de nutrición, relación y reproducción. Entonces, ¿qué son? Bueno, los virus, ¿sí?, están en un limbo dentro de la clasificación de ser vivo y ser inanimado, ¿sí? Están ahí, al medio. ¿Qué quiere decir? Los virus son moléculas que en su interior poseen material genético, ¿sí? Poseen ADN o ARN, ¿sí? Gracias a que poseen ese material genético es que cuando llegan a una célula de un ser vivo, la contaminan, ¿sí?, y pasan a comandar esa célula, ¿sí?, esa célula sana pasa a ser comandada por el ADN de un virus, ¿sí? O sea que se enferma la célula. La célula empieza a trabajar para el virus. Entonces, los virus necesitan sí o sí de organismos vivos, como por ejemplo un ser humano o un animal, para poder cumplir con estas funciones fundamentales para ellos. ¿Se acuerdan que en el primer trabajo práctico nosotros decíamos que este virus que había saltado en una ciudad en China, en Wuhan, había algunos investigadores de los animales al hombre? Y fue a través del hombre en el que se desparramó al día de hoy por todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que los virus sí o sí necesitan de organismos como los seres humanos o los animales. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, para poder reproducirse, por ende, para poder contagiar. Entonces, cuando decimos que la única vacuna contra el COVID-19 es el aislamiento,
Lo que estoy queriendo decir es que yo necesito que la gente no se contagie. ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente se mantenga sana, que no sea huésped del virus, ¿sí? Que no aloje en su cuerpo al virus, que no lo deje utilizar sus funciones vitales para... ¿Se entiende? ¿Se entiende cuando decimos por qué el aislamiento es la única vacuna en este momento? Porque yo, mientras menos gente tenga contagiada con el virus, menos circulación voy a tener. Y si tengo menos circulación, va a llegar un momento de que el virus ya no va a tener a dónde reproducirse. Por ende, va a desaparecer. Es esta curva que se quiere achatar. ¿Se entiende? Cuando los científicos hablan de achatar la curva, es esto, es disminuir la cantidad de contagio por acercamiento, por contacto estrecho, ¿sí? Mientras yo respete el aislamiento, voy a estar colaborando a que ese virus deje de circular. Bueno, y por último les quería dejar una frase que le escuché hace algunos días, que le dijo un médico, que tampoco es de ese médico, que en realidad la frase es de Alejandro Magno, y que la verdad que a mí me hace ruido porque todos sabemos que la salud es un derecho universal, ¿sí? El acceso a la salud está en todos los tratados de derechos humanos, ¿sí? Pero también la salud es una responsabilidad social. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si todos somos responsables, acatamos las normas que hoy tenemos que respetar, que es el aislamiento social preventivo, ¿sí? Entre todos, responsables, somos buenos ciudadanos. Y fíjense la frase de Alejandro Magno, que parece tan actual y en realidad tiene miles de años. Alejandro Magno decía: ten presente que el destino de todos depende de la conducta de cada uno. Dice mucho. Por último, les vuelvo a recordar que se queden en casa. Yo le agrego la frase: quédate en casa, no seas huésped. Y de nuevo, por todo el sacrificio que están haciendo, por todo el trabajo que están haciendo, no solo ustedes, sino por parte de las familias, ¿sí? Todo va a tener buenos frutos. Espero que nos veamos pronto y cualquier cosa, ya saben, nos podemos comunicar por privado, ¿sí? Les dejo un beso y un abrazo.